Buenas, estamos en la formación Gestión enfermera de la demanda ante el síndrome micional. Los objetivos que buscamos con esta formación son varios, entre ellos uno sería aprender a identificar los principales signos y síntomas que se relacionan con el síndrome micional. También buscamos disminuir el dolor y las molestias derivadas de ese síndrome micional mediante medidas terapéuticas y cuidados de enfermería. Y, por supuesto, empoderar al paciente y a su familia dándole consejos de autocuidado y de prevención ante posibles infecciones urinarias. El contenido que vamos a desarrollar será, por un lado, la definición y generalidades del síndrome micional. Pasaremos después a la anamnesis y valoración, diagnóstico más adecuado y el plan de actuación, en el que incluiremos tanto las intervenciones como las recomendaciones. En cuanto a la definición del síndrome micional, debemos aclarar que el síndrome micional es un conjunto de síntomas que afectan al aparato urinario. Unas de ellas o las más frecuentes serían, por ejemplo, disuria, que es ese dolor y escozor al orinar, el tenesmo, que es la sensación permanente de ganas de orinar, y o la polaquiuria, que es orinar con mucha frecuencia pero poca cantidad. También puede ir acompañado de otros síntomas, como puede ser, por ejemplo, presencia de sangre en la orina, fiebre, dolor lumbar. Como veis, todos estos síntomas son bastante inespecíficos, es decir, que abarcarían desde procesos de abordaje más sencillo, como puede ser una infección urinaria, hasta aquellos procesos urológicos más complejos como la pielonefritis. Para ello, es muy importante realizar una anamnesis y valoración adecuada para después poder hacer este diagnóstico diferencial e intervenciones. La anamnesis comenzará por una revisión de antecedentes familiares y personales. Primero nos centraremos en revisar la edad y el sexo, pues hay una serie de características que aumentan el riesgo del síndrome micional. Si nos centramos en la edad, debemos de acotar que los periodos de mayor riesgo son el periodo de actividad sexual activa y la posmenopausia, pues aquí hay un déficit de estrógenos en la flora del lactobacillus vaginal. Si ya nos centramos en el sexo, debemos decir, por ejemplo, que la cistitis es extremadamente más común en la mujer que en el hombre, debido a que hay una distancia más corta entre el ano y la uretra. Los patógenos más frecuentes en estos casos pues son la Escherichia coli y la enterobacteria de origen intestinal. Esto es debido a esa diferencia anatómica que hemos comentado entre hombres y mujeres. Otro punto importante es el embarazo, pues el embarazo en sí que es cierto que afecta a la bacteriuria recurrente, es decir, es más común el embarazo que cuando la mujer no está embarazada, así como la pielonefritis, que tiene una mayor incidencia durante el embarazo debido a los cambios fisiológicos en el tracto urinario. Sin embargo, es de aclarar que la bacteriuria en sí es similar en embarazadas y no embarazadas. Si ya nos centramos en el siguiente punto, sería revisión de esas patologías previas, enfermedades nefrológicas e intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas que han requerido un sondaje vesical, aunque en el momento ya no lleve la sonda vesical. En cuanto a los antecedentes de infecciones urinarias anteriores, nos va a dar también información de interés y, por supuesto, qué respuesta ha habido al tratamiento previo. Aquí hay dos conceptos que debemos de diferenciar o aclarar, que son la recidiva y la reinfección. Mirad, la recidiva suele aparecer en menos de un mes de la curación. Normalmente de media se habla de 2 semanas y está causado por el mismo patógeno. Sin embargo, la reinfección son más tardías, es decir, pasaríamos más del mes y está causada por distintos microorganismos. Y, por supuesto, vamos a verificar el uso de fármacos y alergias que tiene la paciente, la persona que acude por este motivo, siempre verificando que coincide con lo que tenemos en la historia clínica, que no ha iniciado ningún tratamiento recientemente. Una vez que hemos hecho esta anamnesis de los antecedentes familiares y personales, pasaríamos a las características propias del síndrome micional. Aquí vamos a intentar indagar un poquito cuáles han podido ser los factores precipitantes. Podemos destacar, por ejemplo, retenciones de orina, cambio de sonda, relaciones sexuales recientes, uso de condones, diafragmas o espermicidas. Una vez que hemos revisado estos factores precipitantes, podemos pasar a indagar sobre la evolución de estos síntomas. ¿Cuándo se han iniciado?
cómo han ido cambiando, si ha ido mejorando, empeorando. Y una vez esto, importante, eso es un punto clave, en el síndrome micional debemos confirmar con la persona que no ha iniciado ningún tipo de tratamiento farmacológico, especialmente de carácter antibiótico, pues es muy común que cuando la persona se nota esta sintomatología, que en muchos casos la reconoce relacionándolo con el síndrome micional, comienzan cualquier tratamiento antibiótico que tuvieran en casa que haya sobrado y demás, por lo cual es muy importante este punto. Y ya pasaríamos a las características físicas de la orina, que nos va a aportar gran cantidad de información. Es muy sencillo, ya con la muestra en el bote de orina estéril nos puede hacer sospechar de varias cosas. Bueno, por supuesto aquí que vamos a ver claramente el aspecto, el color, sí, también podríamos mirar el olor, la densidad que aparece y demás, pero bueno, ya centrándonos en lo que vamos a ver en el bote estéril, vamos a desglosar un poquito más el color que observamos. Recordaros que en el desarrollo del contenido didáctico, que lo tenéis en la plataforma, viene todo mucho más detallado. Aquí le vamos a dar las pinceladas de esta tabla. Quizás voy a destacar, bueno, como veis, está desglosado por colores, qué causas patológicas lo han podido producir y causas no patológicas. Bueno, diré algunos, pero os comento que lo podéis mirar detenidamente en el desarrollo del contenido didáctico. Bueno, si nos centramos en el rojo, que es bastante habitual este color, pues casi siempre lo relacionamos con una hematuria, hemoglobinuria. Sí que es cierto que lo presentan en determinados síndromes carcinoides. Si ya queremos buscar causas no patológicas, podríamos relacionarlo, por ejemplo, con la rifampicina, que es ese fármaco tan conocido que da un color tan característico. Quizás a veces no es ese rojo intenso, sino más un naranja subido. Si ya pasáramos al color naranja concretamente, está muy relacionado con pigmentos biliares, situaciones de deshidratación. Si vemos que la orina es muy amarilla, hablaremos de una orina muy concentrada, relacionada con alteraciones en la bilirrubina directa, también con el consumo de algunos fármacos, como puede ser la tetraciclina. El verde, pues mirad, el color verde está muy relacionado con la toma de multivitamínico. El color azul solo lo podríamos relacionar con este fármaco, nitrofurano, un color menos frecuente. Después del color negro o negro parduzco, muy relacionado con la melanina, el consumo de levodopa, el hierro también lo pone de este color. Colores marrones, pues aquí está muy relacionado con los pigmentos biliares, también la levodopa, ya veis que es un color bastante similar al negro parduzco. El color blanco, lechoso, está muy relacionado con piurias. Y bueno, cuando tenemos una orina que es incolora, transparente, pues bueno, nos puede hacer sospechar de diabetes insípida o de una hiperhidratación, de que ha bebido mucho líquido a lo largo del día. Pasaríamos ahora al tercer bloque de la anamnesis, es decir, primero revisamos los antecedentes familiares y personales, después pasaríamos a las características propias del síndrome micional y ahora nos vamos a centrar en esos signos y síntomas que lo acompañan. Aquí he puesto algunos de ellos, pueden presentarse muchos más. Los más característicos quizás pues sería ese dolor lumbar que se puede irradiar o no a alguna zona determinada, anuria, presencia de globo vesical que lo podemos explorar de una forma muy sencilla palpando la zona, se nota muy duro, presencia de hematuria, náuseas, vómitos, fiebre, aumento del flujo vaginal y demás. Pasamos a la valoración. Comenzaría con la revisión del estado general de la persona. Aquí a destacar que las personas mayores de gran edad cuando presentan infecciones urinarias muchas veces debutan con una desorientación o agitación, por lo cual debemos de tenerlo en cuenta y hacer una adecuada valoración del estado general. Después pasaríamos a la toma de constantes. De forma básica o estandarizada sería temperatura y tensión arterial y el resto de constantes las dejamos si precisa la persona. A continuación pasaríamos a valorar el dolor. Pues los síndromes micionales, muchos de ellos están relacionados con dolor. Para ello he puesto la escala EVA, que es muy sencilla y la verdad es que nos aporta bastante información en cuanto a la intensidad que presenta en cuanto al dolor la persona. Y a continuación realizaríamos la tira de orina reactiva. Con ella que buscamos pues valorar si hay o no leucocitonuria y nitritos.
Sé que estáis muy familiarizadas y familiarizados con el uso de la tira reactiva, como vemos en la imagen, pero bueno, voy a aclarar 4 puntitos que quizás puedan resultarnos interesantes y continuamos con la valoración. Es decir, una vez que hacemos esa tira de orina reactiva, nos puede salir proteinuria. Debemos aclarar que esta por sí sola no aporta ningún dato diagnóstico de infección urinaria. Si lo único que se presenta en esta tira de orina es hematuria, debemos descartar infección urinaria. Si nos presenta leucocituria, si es escasa, hablaríamos de un diagnóstico dudoso de infección urinaria. También es de destacar que si está con presencia de leucorrea, también disminuye bastante la probabilidad de infección urinaria. Y, por otro lado, podemos presentar nitrituria, que si aparece sí que es sugestiva de infección urinaria. Bueno, una vez que ya hemos hecho todos estos pasos, pasaríamos a la exploración física con la maniobra puño-percusión renal, que la veis en la imagen de la derecha. También es una maniobra muy sencilla que nos puede aportar bastante información. El objetivo de esta maniobra es diferenciar un dolor lumbar mecánico de aquellos que están relacionados con posibles patologías renales, como puede ser un cólico nefrítico o procesos inflamatorios o infecciosos. ¿Cómo se realiza la técnica? Mirad, el paciente estará sentado con la cabeza hacia adelante. Vamos a golpear cada región lumbar por separado con el puño cerrado o con el borde cubital de la mano. Como veis en la imagen, pondríamos o aplicaríamos la mano no dominante en el ángulo costovertebral y golpearíamos por encima con la mano dominante. En una situación normal, ¿qué ocurre? Pues produciríamos como un ruido sordo, pero es indoloro. Y indicaríamos que esta maniobra ha sido positiva cuando la persona presenta un dolor agudo a la realización. El diagnóstico. Ya sabéis que tenemos el CIE-9 y la NANDA. En el CIE-9, en SEAP podemos encontrar estos diagnósticos, el de síntomas que afectan al aparato urinario y deterioro de la eliminación urinaria. Ya sabéis que siempre intentamos orientaros con lo que sea más útil o creemos que se corresponde más a la situación de síndrome micional, pero siempre debéis de hacer una evaluación y un diagnóstico individualizado, es decir, el que más corresponda con la situación del paciente en ese momento. En la NANDA hemos puesto el 0016, que es el deterioro de la eliminación urinaria, pero ya veis en la captura de SEAP que si ponemos urinaria nos salen bastante diagnóstico NANDA, así que siempre vamos a buscar el que mejor se adapte a la situación del paciente. El plan de actuación comenzará identificando aquellas situaciones que requieren una actuación conjunta con el médico o la médica. Las detallamos a continuación. Serían aquella persona que presenta afectación del estado general y o fiebre, embarazo o lactancia, sobre todo esta última por el tema de antibióticos, si ha habido manipulación urológica reciente, si se trata de síndrome micional recurrente, que es de aclarar que es aquel que se produce en menos de 3 al año o 2 en los últimos 6 meses o que no responde de forma adecuada al tratamiento. Si presenta procesos urológicos subyacentes, como puede ser una retención aguda de orina, anomalías de las vías urinarias, antecedentes de pielonefritis en el último año o algún tipo de intervención de las vías urinarias. Por supuesto también si presenta los siguientes síntomas, es decir, maniobra de puño-percusión positiva, dolor lumbar o de la fosa ilíaca, hematuria franca y leucorrea. También si presenta secreción, mal olor y o prurito vaginal, pasaríamos a una actuación conjunta con el médico o la médica y como hemos indicado el dolor es muy importante. Una vez que ya hemos pasado esa escala de valoración EVA, si la puntuación que obtenemos es mayor de 7, intervención conjunta con el médico o la médica y si esta persona tiene una tira de orina positiva, excepto si se trata de una mujer no embarazada, que en este caso pasaríamos a las intervenciones que explicamos a continuación. Intervenciones. Podemos encontrarnos con varios casos o supuestos, entonces los hemos ido desglosando. Una de las opciones sería aquella persona con PPL, que recordar que es la maniobra de puño-percusión, que ha sido negativa y una tirada reactiva negativa. En este caso pasaríamos a explicar las recomendaciones que después las detallamos en la siguiente diapositiva. Si nos encontramos ante una mujer no embarazada con esa maniobra de PPL negativa, pero con una tira reactiva compatible con infección del tracto urinario. En este caso, contactaríamos con el médico o la médica para valorar el tratamiento con fosfomicina
3 miligramos, dosis única. Si presenta dolor, es decir, en la escala hemos obtenido ese valor de puntuación menor a 7, pasaríamos a la analgesia, que recordaros que sería paracetamol 500 cada 8 horas o ibuprofeno 400 cada 8 horas, ajustando según patologías que las aclararemos también a continuación. Como os he dicho anteriormente, la analgesia estándar sería la que veis aquí a la parte superior en verde, pero sí que debemos ajustar según algunas patologías determinadas. Es decir, en el caso de insuficiencia renal moderada, no dar ibuprofeno 400, sino 200 cada 8 horas hasta 5 días. Si esta insuficiencia renal no es moderada, sino que es grave y o hay una insuficiencia hepática o asma, debemos evitar los AINES. En hipertensos o personas con insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares, también precaución con los AINES. Y si esta persona tiene pues, antecedentes de úlceras o hemorragia, mayor de 65 años o un uso concomitante con glucocorticoides o anticoagulantes y agregantes, aquí sí necesita un gastroprotector, es decir, añadir omeprazol 20 miligramos cada 24 horas mientras dure este tratamiento con AINES. En las recomendaciones tendríamos un bloque que son las generales, es decir, intentar vaciar la vejiga cada 2-3 horas, evitando retención de orina de forma innecesaria, insistir en una adecuada higiene perianal y vaginal, que sería de delante hacia detrás, y utilizando siempre jabones de pH neutro. Recomendar también micción antes y después del coito, y si la paciente utiliza diafragmas con espermicida, intentaremos cambiarlo por otro método anticonceptivo. La medida de lo posible, utilizar ropa interior de algodón, aplicar calor local en el hipocondrio, sobre todo si se presenta dolor. Y, muy importante, completar el tratamiento aunque mejoren los síntomas, hasta llegar a finalizarlo. Y evitar líquidos que nos irritan la vejiga, como puede ser el consumo de alcohol, de cafeína. Y utilizar duchas desaconsejando los baños de espuma. Eso serían las recomendaciones generales, y ya las más específicas, por ejemplo, sería las personas que requieren muestra de cultivo post-tratamiento, pues explicaremos cómo realizar una adecuada recogida de la muestra. Y para ello recordar que tenemos las hojas explicativas de Silene SEAP que podemos entregar a la persona. Por supuesto, siempre le vamos a indicar cuáles son los signos y síntomas de alarma, que sería fiebre, hematuria franca, dolor lumbar, anuria, y cuándo debe de contactar con el profesional de referencia. En este caso sería si el estado general empeora progresivamente o si no hay una mejora a pesar de las recomendaciones y medidas en 72 horas. Ya sabéis que tenéis al final del tema un apartado de foro dedicado a todas las dudas y preguntas que tengáis. Y ya por último, agradeceros vuestra atención y vuestro tiempo, y espero que os haya resultado útil.